Buenos días. En la clase de hoy vamos a desarrollar el sector público, analizando la segunda parte teórica de introducción de la materia Administración y Contabilidad Pública. La composición de una sociedad del Estado, tal como la tenemos estructurada en el caso del Estado argentino, la podemos encontrar conformada por un sector público, un sector privado, los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro. La base o el elemento fundamental de nuestra materia es precisamente ese sector público. Se define como un conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que hay en el país. El sector público, su concepto proviene de la ciencia económica. En general se entiende un conjunto de actividades económicas de un país que presenta características peculiares y homogéneas. El sector público incluye las actividades que están dentro de la esfera gubernamental, administración, las empresas nacionales, el sistema impositivo, la banca oficial, la seguridad social, las corporaciones públicas, etc. Dicho en otras palabras, este sector público, organizado en el Estado, es el que le va a permitir a un poder gobernante, un poder político de turno, llevar adelante el cumplimiento de su cometido de gobierno. Como se dijo anteriormente, no es otra cosa que satisfacer necesidades de orden público interno, externo, y las decisiones políticas, económicas y gubernamentales que tiene que llevar adelante el Estado. El sector público está formado entonces por organizaciones muy diversas, que junto con los órganos de carácter central, autonómico y local, conviven en una infinidad de organismos autónomos y empresas públicas con objetivos diferentes. Según la doctrina, es un conjunto de agregaciones donde conviven unidades administrativas y económicas heterogéneas, sobre todo si se las examina desde el punto de vista de la aplicación de sus recursos económicos, de sus características organizacionales, del origen de propiedad y el grado de autarquía o autonomía funcional. Tal vez el común denominador que se encuentra es que son de propiedad pública y la definición gubernamental de la finalidad de las propias es de cada organismo, al decir de Marcelo Lascana. Según el artículo 8 de la Ley 24.156, establece las disposiciones de esta ley para su aplicación dentro del sector público nacional, el que quedará integrado por la Administración Nacional conformada por empresas y sociedades del Estado, entes públicos excluidos expresamente de Administración Nacional, fondos fiduciarios, los cuales les serán de aplicación las normas de la ley en lo relativo también a la rendición de cuentas y a la rendición y responsabilidades de los miembros que la integran. La Ley 24.156, siguiendo con los estándares internacionales, crea el concepto de sector público, de los fines de la misma ley. En otras palabras, las cosas no son lo que son, sino lo que la ley dice que es. Entonces, el concepto del sector público, construido por el legislador de la Ley 24.156, incluye entes que la doctrina no incluye, pero también excluye algunos entes que la doctrina sí los incluye, como es el caso del Instituto de Seguridad Social en el primer caso, que se entiende que la hacienda privada lo considera con fines concurrentes al Estado o paraestatal, la ley lo toma como descentralizado, y en el caso del Banco Nación o AFIP, si el sector público lo considera como necesarios financieros totales en cuanto al funcionamiento y a la necesidad para la administración en su conjunto. Es reconocida la importancia de la AFIP, por ejemplo, como el organismo recaudador por excelencia, que le va a proveer a ese Estado de los recursos necesarios para formar parte de la satisfacción de las necesidades de la sociedad. De acuerdo con los estándares internacionales, con criterios económicos financieros, el sector público está conformado por un sector público financiero y no financiero. El sector público financiero está conformado por organismos en los que interviene la base monetaria, tales como el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación o algunos bancos provinciales. El sector público no financiero está integrado por la administración pública, que es el gobierno central, incluyendo los tres poderes, central y descentralizada, las empresas públicas no financieras, en sus distintos tipos, todo caracterizado a través del artículo 8 de la Ley 24.156. Ese sector público se define como consolidado, porque es el que luego va a tener que consolidar sus cuentas a los efectos de una rendición. Esquemáticamente, el sector público lo podemos encontrar
como caracterizado en el siguiente esquema: sector público no financiero, sector público financiero, lo cual abarca la administración central, las empresas públicas no financieras y las demás instituciones financieras no bancarias o bancarias. Dentro de la administración pública encontramos el gobierno central y los gobiernos provinciales o regionales. Y dentro del gobierno central hablamos de la administración central y los organismos descentralizados. Dentro de los gobiernos regionales hablamos de región, provincia y municipio. Todo esto ha sido definido y caracterizado con anterioridad cuando se vio el tema de organismos descentralizados. Pero para poder entrar un poquito más en la homogeneidad de ese sector público, vamos a decir que presenta algunas características diferenciales. Por ejemplo, heterogeneidad, multiplicidad de personas jurídicas y de entes que tienen diversidad de servicios que van a prestar al Estado. Finalidad de la organización del sector público, ausencia de fines de lucro y prestación de servicios que hacen al bien común. El famoso cometido de gobierno que tiene el Estado. La propiedad de los bienes del Estado del sector público es el principio estatal. Existe también una ausencia de mercado, la responsabilidad de los entes que lo conforman, la medición del output del sector público. Acá estamos haciendo referencia a características diferenciales que lo marcan como un elemento fundamental diferente de lo que hace un sector privado. El sector público argentino, entonces, se conforma por un sector público nacional, sectores públicos provinciales y sectores públicos municipales. Objeto de nuestra materia en su mayor parte es analizar precisamente el funcionamiento de ese sector público a nivel nacional. Según lo que plantea la ley, entonces, en su artículo 8 lo define a ese sector público como conformado por los siguientes elementos. Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, que abarca las empresas del Estado y las sociedades del Estado anónimas, o sociedades con participación estatal mayoritaria, o sociedades de economía mixta. Entes públicos excluido expresamente la administración nacional, en este caso abarca cualquier tipo de organización estatal no empresaria, con autarquía financiera, personería jurídica propia y patrimonio propio. Los fondos fiduciarios, integrados total o mayoritariamente por bienes del Estado, lo cual va a conformar este esquema en la administración del sector público argentino. Queremos marcar entonces, nosotros ya hemos definido básicamente el ámbito de acción y algunos ejemplos y cómo se financian cada uno de estos integrantes del sector público. Lo que planteamos aquí es un esquema general del funcionamiento del sector público estatal. Con respecto a los fondos fiduciarios, que sería como lo novedoso de esta conformación del sector público, vamos a desarrollarlo con posterioridad en una clase específica, pero vamos a marcar acá que existe un fiduciante, que será ese Estado bajo cualquiera de sus órbitas, nación, provincia o municipio, que va a transferir fondos a un fideicomiso a los efectos de que éste desarrolle una actividad que seguramente por su accionar y su funcionamiento va a tener mejor habilidad para desarrollarla, por la pericia o por el conocimiento técnico, va a constituir un patrimonio específico del fideicomiso que sale de la estructura esta del Estado y por ende tiene una protección particular, y va a traer en lo público herramientas de lo privado de manera que pueda optimizar los recursos, tanto materiales como humanos en el sector público. Va a definir quién va a ser ese beneficiario del fideicomiso y va a establecer seguramente un fideicomisario que será como el agente controlador del funcionamiento del fideicomiso en su conjunto. El fiduciante va a ser siempre el Estado, nacional, provincial o municipal, que adquiera la figura de fiduciante a los efectos de llevar adelante este tipo de contrato. El sector público nacional, en lo que hace a las estadísticas nacionales e internacionales, va a necesitar confeccionar estadísticas que surjan como consecuencia del accionar de este sector. Lo va a diferenciar entonces en sector público financiero y no financiero, como dijimos con anterioridad, comprendiendo el sector público financiero, tanto los bancos como las entidades financieras, mientras que el sector público no financiero comprenderá al resto de todas las entidades que no han caído en la esfera del sector público financiero específicamente. El Estado, como dijimos también, adopta en Argentina para su gobierno la forma representativa republicana y federal y caracterizado a través de tres poderes. Un poder ejecutivo, que corresponde al presidente de la nación y que se encarga de la administración y cumplimiento de los intereses del Estado nacional.
El presidente es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, responsable político de la administración general del país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nación. El jefe de gabinete, caracterizado a través del artículo 100 de la Constitución Nacional, nombrado por el presidente, coordina, prepara y convoca las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndola en caso de ausencia del presidente, ejerce la administración general del país y junto con los demás ministros refrenda y legaliza los actos del presidente de la nación, por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Envía al Congreso los proyectos de ley de ministerios y el presupuesto nacional previo tratamiento en reunión de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, en cambio, está conformado por Cámara de Diputados y de Senadores. Los diputados representan al pueblo, son elegidos directamente por este, dependiendo del número de cantidad de habitantes en cada sector. A los fines electorales, el país se divide en distritos, eligiendo cada uno de ellos a sus candidatos en forma proporcional, como se dijo, al número de habitantes. Duran 4 años en sus cargos, se renuevan por mitades cada 2 años, pudiendo ser reelegidos. La Cámara de Senadores es una Cámara de representación provincial compuesta por 72 senadores, 3 por cada provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presidencia del Senado recae en el vicepresidente de la Nación, careciendo este de voto, no de voz. Sí tienen derecho a voz, pero no a voto. El voto solamente va a aparecer en caso de empate. El presidente provisional del Senado es quien reemplaza al presidente del cuerpo en caso de ausencia de él o vacancia, de acuerdo a la ley de acefalía. Está llamado a suceder al presidente en tercer término por lo expuesto hasta acá. El Poder Judicial, sus funciones jurisdiccionales van a plantear la aplicación de la ley a los efectos de resolver controversias o litigios o causas, como dice la Constitución Nacional. Otra función importante en el control de la constitucionalidad de las leyes del Congreso y los actos del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema de la Nación es el único tribunal que crea la Constitución. Sus miembros son nombrados por el presidente con el acuerdo del Senado. Al ser federal, nuestro país, coexiste el Poder Judicial Federal, que ejerce en todo el país junto con el Poder Judicial Provincial. El Consejo de la Magistratura, por su parte, administra el Poder Judicial y tiene a su cargo la selección mediante concurso público de los magistrados de los tribunales inferiores. El periodo actual va desde el 2018 al 2022, el que está vigente, y depende del Poder Judicial y la entidad superior es la Corte Suprema de Justicia. Su composición está formada por 13 miembros, de los cuales 3 son jueces del Poder Judicial de la Nación, 3 senadores, 3 diputados, 3 representantes de los abogados, 2 en el ámbito científico y 1 en el académico, y un representante del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público es un organismo independiente con autonomía funcional y financiera, estando integrado por el Procurador General y un Defensor General de la Nación, para la promoción de la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la colectividad. Según el artículo 120 de la Constitución Nacional, dispone que además tiene las funciones de representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos penales y civiles que conforme la ley requiera velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes, defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, de intervenir en todos los procesos en los que se solicite la ciudadanía argentina. Es designado por el Poder Ejecutivo de la Nación, de acuerdo con el Senado. El Defensor del Pueblo, por su parte, previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional, su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelares, por la Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración. En este sentido, actúa recibiendo todo tipo de denuncia o requerimiento se le plantee y después debe analizar cada caso e indicar el camino que deben seguir los administradores para lograr una solución o reclamo. El Defensor del Pueblo es designado por el Congreso. La administración pública es así entonces la estructura que asume el Estado para cumplir con sus funciones. Comprende la organización, la dirección y las personas.
La administración pública entendemos entonces un conjunto de funciones desempeñadas por órganos de la federación, de las provincias y de los municipios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades generales de la población. La administración está compuesta entonces por una administración central, poder legislativo, ejecutivo y judicial, por organismos descentralizados, que incluyen los organismos de seguridad social, y en ese diseño de la administración pública encontramos como elementos fundamentales factores poblacionales, factores geográficos, factores sociales, personalidades políticas, conductores y filósofos. Cuando hablamos de factores poblacionales hacemos referencia a la distribución geográfica, a la densidad de la natalidad, a la edad, a la mortalidad. Factores geográficos hace referencia, por ejemplo, a una cadena montañosa que separa y aísla centros de población. Factores sociales, como por ejemplo que impone que el Estado promueva y actúe prestando asistencia social a la colectividad. Y cuando hablamos de personalidades políticas, conductores o filósofos, hacemos referencia a hombres de fuerte personalidad en lo político, militar o ideológico que pueden determinar innovaciones en las instituciones. Y pusimos algunos ejemplos. Dentro de esa organización del Estado aparecen órganos volitivos, directivos y ejecutivos. Los órganos son porciones de la hacienda pública a los cuales le corresponden funciones y competencias. En el estudio de los elementos de la hacienda es imprescindible describir los órganos que le dan vida mediante la acción que cumplen sobre la materia administrable. Así encontramos el órgano volitivo, el órgano directivo y el órgano ejecutivo. Hicimos acá un paralelismo entre funciones y competencias en lo que atañe a la hacienda pública de la hacienda privada para notar la diferenciación. La materia de administración y contabilidad pública va a trabajar solamente sobre el ámbito de la hacienda pública, diferenciándose notablemente de una hacienda o empresa privada. En lo volitivo, hace referencia que tiene a su cargo la formación de la voluntad. En él reside la voluntad que ordena, orienta y decide. En el caso de la administración de la hacienda pública, para Chabayán, por ejemplo, esto reside en el Congreso. Otros autores hablan de la asamblea o convención constituyente. Para nosotros el órgano volitivo reside en la voluntad del pueblo en el Congreso a través del poder legislativo. La hacienda privada, por su parte, al ser unipersonal o colectivo, el propietario o los socios son los que mantienen la voluntad de la hacienda. Cuando hablamos del órgano directivo, estamos haciendo referencia al que interpreta, direcciona y maneja la voluntad máxima, el que lleva adelante las direcciones. Para Chabayán es el poder ejecutivo. Sin embargo, otros autores mantienen que el órgano directivo es el poder legislativo. Nosotros vamos a suponer que este órgano directivo va a ser el poder ejecutivo a través de lo dicho por el autor Chabayán, es el criterio de la cátedra. En el caso de la hacienda privada, es el directorio de una sociedad, por ejemplo. En el caso del órgano ejecutivo, como función es ejecutar, llevar a la práctica lo decidido por el órgano directivo. Para Chabayán, en el caso de la hacienda pública, está representado por un conjunto de funcionarios encargados de realizar la labor material de la administración. Otros autores hacen referencia que en este caso es el poder ejecutivo secundado por los órganos inferiores. En definitiva, en ambos casos consideramos que es lo mismo. El ejecutivo está desarrollado por el poder ejecutivo, que es el que ejecuta, es el que realiza administrativamente lo que ha sido previsto con anterioridad. Y ahí aparece, en el caso de la hacienda privada, el presidente o los organismos llevan adelante las instrucciones decididas por el órgano volitivo. Antes de avanzar sobre la normativa, teniendo como referencia el cuadro anterior, nos faltaría un órgano moderador, al decir de nuestra cátedra. Es el que modera, es el que organiza, es el que controla, que lo planteado por la voluntad del pueblo, caracterizado por el poder legislativo, se ejecute dentro de los preceptos legales, y ahí aparece el poder judicial. O sea que para la cátedra de Administración y Contabilidad Pública diríamos que conformamos tres órganos. Uno volitivo, que para nosotros podría o no coincidir con el directivo, porque reside en definitiva la voluntad del pueblo. En este caso diríamos que el volitivo representa la voluntad del pueblo organizado a través del legislativo.
Y diríamos que el órgano directivo y ejecutivo podrían coincidir en el poder ejecutivo, porque dirige y organiza y ejecuta lo pautado con anterioridad por el legislativo. Aparece un órgano superior, está en cierto nivel en equivalencia con los demás, va a controlar el accionar de los anteriores. Es el órgano moderador, que como dijimos se representa a través del Poder Judicial. Ahora hablando de la normativa, tenemos que pautar que en nuestro régimen tenemos una Constitución Nacional debajo de la cual irán todas las demás disposiciones o normativas aplicables en la administración pública. La Ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y que es la referente o marco de referencia del sector público y de todo nuestro accionar en la materia. También veremos la Ley de Ministerio, que como ya se dijo es la que organiza los ministerios que están formados en la actualidad en la administración del sector público. La Ley de Presupuesto, que es la razón de ser funcionamiento del Estado, porque es la que va a materializar a través de un presupuesto los recursos y gastos que ese Estado va a utilizar para poder concretar sus fines, los decretos que aprueban la estructura orgánica y cuadro de cargos, las normas emitidas por los órganos rectores y las demás disposiciones internas de los organismos referidos al tema.